¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión. Bienvenidos al Instituto Sapien de Medicinas Complementarias. Me presento, soy la doctora Alejandra Carrasco Arteaga y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante que es obesidad, nutrición y control de peso. Vamos a hablar principalmente del contenido del módulo número 1. Vamos a través de unas diapositivas vamos a ver el resumen de este módulo número 1 y vamos a ver aspectos muy importantes y relevantes a la hora de hablar de nutrición y empezar a hablar sobre el metabolismo. ¿Por qué es importante empezar de esto? Bueno, hay que comprender que la obesidad es una condición, es una patología compleja que involucra muchos aspectos del cuerpo, muchos aspectos y muchos puntos o factores de riesgo. Sin embargo, aquí hay que saber que la obesidad se relaciona muchísimo con malos hábitos alimenticios. Se relaciona también muchísimo con otros hábitos de los cuales pues vamos a ir hablando poco a poco. Para todo esto hay que empezar a hablar de la nutrición. La obesidad, bien, en diferentes libros de nutrición se describe como una de las enfermedades más frecuentes derivadas a una mala nutrición, a una mala alimentación. Entonces es así que vamos a ver un par de conceptos importantes que bien van a ser muy relevantes el día de hoy, también nos van a permitir profundizar más adelante en lo que es las bases de este curso de obesidad, nutrición, control de peso. Entonces vamos a compartir con ustedes unas diapositivas, las tenemos preparadas para ustedes y quiero empezar diciendo qué es la nutrición. La nutrición se define como el estudio científico de los alimentos. La nutrición es una ciencia nueva. La nutrición pues nos permite valorar la manera en la que consumimos los alimentos, los digerimos, los metabolizamos y almacenamos los nutrientes y de qué manera todo esto va a afectar al cuerpo. Todos estos puntos pues son muy importantes porque cada uno de ellos va a ser un pilar fundamental para en la nutrición, en el metabolismo, en la alimentación. Y todos estos puntos son muy importantes. Entonces hay que saber que la nutrición es el estudio científico de los alimentos, del cómo consumimos, digerimos, metabolizamos y almacenamos todos estos nutrientes. Esta nutrición pues nos permite mirar hacia adentro del cuerpo, nos permite ver qué está sucediendo en el nivel metabólico, ¿no? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque todas las células de nuestro cuerpo dependen del metabolismo para funcionar, para sobrevivir, para llevar a cabo todas sus funciones normales. Este metabolismo bien se va a componer de dos vías principales, que es el anabolismo y el catabolismo, que más adelante lo vamos a ver. A través de este metabolismo, las células optimizan la energía y la ocupan para su funcionamiento. Entonces, de esa manera, las células de mi sistema nervioso central, de mi cerebro, pueden funcionar. Puedo llevar a cabo el control de la vía respiratoria, puedo llevar a cabo el control de la termorregulación, puedo llevar a cabo las funciones cerebrales superiores, mantener todas las funciones basales de mi cuerpo, ¿no? Incluso aunque pues yo no me esté dando cuenta de que lo estoy haciendo, mi cuerpo lo está haciendo. Necesitamos hacer esto, toda esta energía para que nuestras células funcionen de una manera adecuada. Entonces, es así que la nutrición es un punto muy importante, pero muy importante. Un nutriente y la definición de nutriente se define como aquella sustancia química que está contenida dentro de los alimentos. Este nutriente va a ser lo que esté dando, va a ser esa materia prima para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente, Todos estos nutrientes pues se van a optimizar de diferentes maneras. Todos esos nutrientes tienen diferentes propósitos en lo particular. Y eso va a ser muy importante porque vamos a tener tres principales macronutrientes, vamos a tener varios micronutrientes y ahorita vamos a estar hablando de todos ellos, ¿vale? El punto es de que son la materia prima. Son la materia prima para que todo nuestro cuerpo pueda llevar a cabo el metabolismo. Y hay otro concepto también muy importante que es la kilocaloría. La kilocaloría es una unidad de medida y esta unidad de medida
nos va a permitir conocer cuánta energía contiene un alimento. Hay alimentos que son muy densos, hablando en este contexto calórico. Hay alimentos que son muy hipercalóricos, que tienen mucha caloría. Por ejemplo, las barras energéticas se caracterizan por tener pues un gran aporte de carbohidratos, de grasas, y todo esto está muy denso, está muy contenido. ¿Por qué? Bueno, porque su función es pues aportar una gran cantidad de energía en poco volumen. Al contrario, por ejemplo, de una ensalada o de verduras, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Alimentos que son energéticamente poco densos, que tenemos un gran volumen, sin embargo, que nos aportan pocas kilocalorías. Y eso es una ventaja muy buena, porque tenemos volumen, nos saciamos, pero con pocas kilocalorías, y eso es muy bueno. Más adelante vamos a aterrizar todos estos puntos, sin embargo, sí son puntos muy importantes a tratar, puntos muy importantes a mantener. A decir qué es la nutrición, pues es el estudio científico que nos permite ver qué onda con todo lo que nosotros consumimos con nuestros alimentos. ¿Qué son los nutrientes? Y los nutrientes pues son las sustancias químicas contenidas en los alimentos, que van a ser la materia prima para que nuestro cuerpo funcione. ¿Qué es una kilocaloría? Es una unidad de medida que nos permite estimar cuánta energía contiene un alimento. Una nutrición adecuada nos puede ayudar de muchísimas maneras a mejorar nuestro estado de salud. Nos puede ayudar a prevenir enfermedades. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, ya lo había mencionado previamente, y es que la obesidad se considera como una enfermedad que está vinculada a malos hábitos nutricionales. Bien, la obesidad tiene muchos factores de riesgo a hablar, tiene muchos factores que contribuyen de en gran o menor medida. Sin embargo, lo más frecuente, no hablo de todos los casos, sino de lo más frecuente, es que se deba a una mala alimentación, a un exceso de nutrientes, a un exceso, ¿vale? Y entonces aquí ya empezamos a hablar de este término que es la obesidad. Según la OMS, según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad, el sobrepeso, es el exceso de grasa corporal. Y este exceso de grasa corporal pues va a afectar de alguna u otra manera el cuerpo. Bien, aquí hay que saber que no todas las obesidades van a condicionar una enfermedad. No todas las obesidades van a condicionar este estado patológico. Si bien, por ejemplo, el martes estábamos hablando de síndrome metabólico. Hoy en día, pues sabemos que el síndrome metabólico pues es una alteración del metabolismo, es esta alteración del metabolismo en donde el factor pivote, el factor de origen va a ser la obesidad. Sí va a ser en la mayoría de los casos y sí va a generar mucha comorbilidad, sin embargo no es algo generalizado, ¿ok? Entonces podemos encontrar personas obesas con un buen estado de salud, ¿ok? Personas con un IMC alto, con un buen estado de salud que no tengan alteraciones funcionales. Podemos también encontrar personas muy delgadas y enfermas también en ese sentido metabólico. Entonces, ¿por qué hablamos o por qué hablar del sobrepeso, de la obesidad? Bueno, pues porque se relaciona muy fuertemente, no exclusivamente, pero muy fuertemente, estrechamente, con todas estas enfermedades. Entonces, es muy importante saber que una nutrición adecuada nos puede ayudar a mejorar la salud y prevenir enfermedades. Les estaba hablando de los macronutrientes, ¿no? Que bien, aquí en la definición que ustedes pueden ver en pantalla, nutriente es la sustancia química contenida en los alimentos. Tenemos dos tipos de nutrientes, tenemos los macronutrientes, tenemos los micronutrientes. Macronutrientes porque los vemos grandotes, ¿ok? Nosotros podemos decir, pues es que es un pan. Yo sé que eso tiene mucho carbohidrato, ¿no? Porque son moléculas grandes, porque los consumimos en grandes cantidades. Y por otro lado, tenemos a los micronutrientes, que hablamos básicamente de vitaminas y minerales
que número uno son pequeños, son moléculas más pequeñas, y número dos, las tenemos que consumir pero en menor cantidad, en mucho menor cantidad. Entonces aquí en micronutrientes hablamos de consumir microgramos, nanogramos, miligramos si acaso, y aquí en los macronutrientes hablamos de gramos, hablamos de una medida más grande. Los micronutrientes encontramos principalmente tres: los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Y nosotros aquí en pantalla lo podemos ver con estos tres círculos. En el círculo naranja vamos a ver principalmente a los carbohidratos, y por ejemplo aquí podemos ver frutas, podemos ver cereales, podemos ver pan, pastas. Todo esto son en su gran mayoría compuestos de carbohidratos. No quiere decir que exclusivamente, pero en su gran mayoría, ¿vale? En el círculo como azul turquesa vamos a encontrar a las proteínas, y ahí en las proteínas pues encontramos a las carnes, a la carne en todos los sentidos, al queso principalmente, vamos a encontrar también a pescados. Y entonces los lípidos los vamos a encontrar en el círculo morado, y en ese círculo morado vemos que tenemos pues grasas sólidas, grasas líquidas. Tenemos a los lípidos, por ejemplo, líquidos, que es el aceite, y tenemos a los lípidos sólidos, por ejemplo, ahí podemos ver un aguacate. Otro ejemplo que podríamos también encontrar es la mantequilla, la manteca vegetal, todos esos entrarían ahí. Y aquí también en este esquema a mí me gustó muchísimo porque vemos no solamente estos tres macronutrientes, sino que también se llama es un diagrama de Van Euler, que las zonas en donde dos círculos se juntan, pues es porque están compartiendo ahí las características, ¿no? Entonces cuando nosotros vemos el de carbohidratos y proteínas, hay un punto en medio que son las leguminosas. Las leguminosas van a aportar proteínas, pero también van a aportar carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, muy representativo aquí en México, los frijolitos, ¿no? Los chícharos, lentejas, entre muchos otros que bien van a estar dando carbohidratos y proteínas. Y pasa lo mismo cuando hablamos de las proteínas y los lípidos. Ahí vemos un espectro muy interesante de alimentos que comparten tanto proteína como lípido, como por ejemplo el yogurt, bastantes productos lácteos, y otros alimentos como es el salmón, como son muchos pescados también, y como podemos encontrar también frutos secos. Entonces, bueno, hablar de macronutrientes es darnos cuenta que todos los alimentos que nosotros consumimos pues pertenecen a diferentes grupos de macronutrientes, ¿ok? ¿Por qué analizar esto? Esto lo vemos mucho en lo teórico, pero en la realidad a veces no logramos aterrizarlo del todo y de la manera adecuada. ¿Por qué verlo de esta manera? Bueno, porque nosotros así vamos a saber cuáles son los componentes principales de un alimento y en qué manera los tengo que integrar a mi dieta, ¿ok? Este cuadro en realidad es muy, muy bueno. Les recomiendo que aquí, si quieren, pueden tomar apuntes, no hay ningún problema. Y es que aquí vamos a tener la clave para una buena nutrición, para una nutrición adecuada, ¿ok? Gran parte. Vamos a tener puntos clave aquí muy importantes. Y es que los carbohidratos, ya les estaba diciendo, este primer círculo naranja como color melón, color naranjita, estos carbohidratos van a ser una muy importante fuente de energía para el cuerpo, van a ser la principal fuente de energía. Y debido a que son la principal fuente de energía, pues se recomienda que su ingesta sea elevada en proporción a los demás macronutrientes, ¿no? Se recomienda que la ingesta diaria de carbohidratos sea del 45 al 65%. Y esto es muy importante. Ahorita vamos a seguir analizando el porqué. Los carbohidratos van a aportar 1 kilocaloría por gramo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de las kilocalorías? Que las kilocalorías nos permiten ver cuánto contenido energético tiene estos alimentos. Bueno, pues aquí nos damos cuenta que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. Las proteínas. Las proteínas son moléculas complejas, se encuentran, ya estábamos viendo, principalmente en las carnes, en algunos lácteos, se encuentran en las células de todos los seres vivos, básicamente. Cuando nosotros consumimos carne, el músculo, el bistec, los filetes, todo eso es proteína, ¿ok? La ingesta diaria recomendada de proteínas es del 10 al 35%
de toda la dieta. O bien lo podemos sacar con otra fórmula que es aproximadamente 0.8 o 1 gramo de proteína por cada kilogramo de peso corporal, ¿ok? Muy importante también aquí saber que las proteínas, al igual que los carbohidratos, van a darnos 4 kilocalorías por gramo. Entonces nosotros aquí podríamos decir que los carbohidratos y las proteínas son energéticamente equivalentes, ¿ok? Aportan lo mismo. Sin embargo, pues cada uno, carbohidratos, proteínas, tiene diferentes funciones. Las proteínas, si bien pueden servir para generar energía, las proteínas principalmente en el cuerpo funcionan como componentes estructurales. Es decir, nosotros, por ejemplo, hemos escuchado hablar de la colágena, ¿no? Y el colágeno, la colágena, es una proteína. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, se forma dentro de nuestro cuerpo y esta colágena pues va a ser muy importante tanto para la piel como para el funcionamiento de los órganos internos. Les va a dar una estructura increíble. Entonces, incluso podemos encontrar colágena en los huesos, ¿no? En diferentes órganos, en muchos lados. Y todas estas proteínas pues van a tener esa función, van a tener funciones bioactivas dentro de nuestro cuerpo. Los carbohidratos, eso sí, principalmente van a ser para aportar energía. Ahora, tenemos otro grupo, otro macronutriente que son los lípidos. Y el cuerpo humano tiene principalmente 3 tipos de lípidos: los triglicéridos, los fosfolípidos y los esteroles o los parecidos al colesterol, ¿no? Los colesteroles. Todos estos lípidos tienen diferentes funciones. Por ejemplo, los fosfolípidos forman parte de las membranas celulares. El colesterol sirve mucho para la función endocrina. El colesterol es la base molecular, es la base, el esqueleto de muchísimas hormonas esteroideas, de muchísimas hormonas dentro de nuestro cuerpo. Entonces, aquí nos falta explicar un poco los triglicéridos. Los triglicéridos van a ser las grasas más abundantes y esos triglicéridos van a ser fuente también de energía, una fuente fantástica de energía. La ingesta diaria recomendada de grasas es entre el 20 y el 30% del total de la energía. Ahora, los lípidos van a aportar 9 kilocalorías por cada gramo y aquí encontramos una diferencia abismal. Y es que proteínas y carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos 9 kilocalorías por gramo. ¿Qué quiere decir esto? Que los lípidos son muy densos, que los lípidos son capaces de generar mucha energía, son capaces de aportar muchísimo. Entonces es por eso que los lípidos pues los tenemos que estar regulando. Ahora, si ustedes se fijan bien en esta diapositiva, tenemos ciertas partes remarcadas en color amarillo que nos hablan del porcentaje que nosotros tenemos que estar consumiendo. Carbohidratos, 45-65% más o menos, proteínas del 10 al 35% y lípidos del 20 al 30%. Esto es importante porque va a permitir tener un buen balance energético dentro de nuestro cuerpo. Si nosotros consumimos demasiados lípidos y es nuestra principal fuente de energía, bueno, pues vamos a tener una alteración en todo nuestro metabolismo. Eso es importante saberlo. Ahora, aquí lo que importa también es ver la cantidad, ¿ok? La cantidad. No sirve de nada que yo mantenga mi dieta dentro de estos porcentajes aproximados si consumo el doble de lo que debería de consumir normalmente. Entonces, y aquí hay algo muy importante, es valioso saber cuántas kilocalorías necesitamos consumir al día. Yo en lo particular no soy promotora de contar kilocaloría por kilocaloría por kilocaloría, porque la verdad es de que ahí se va muchísimo tiempo, muchísima energía, se va muchísimo y puede ser incluso perjudicial, ¿saben? Lo que yo sí, lo que a mí sí me gusta y lo que sí promuevo muchísimo es que seamos conscientes de cuánto necesitamos para saber cuánto vamos a consumir, ¿ok? Y esto nos va a permitir empezar a tomar mejores decisiones. Si yo sé que necesito un aproximado, ¿no? De 1600 kilocalorías al día,
y yo sé que una barra de polvorones aporta 1200, 1300 kilocalorías, bueno, pues ya me doy cuenta que si soy amante de los polvorones, nada más me voy a comer uno o dos, porque esto tiene demasiada energía condensada, es un alimento muy denso, ¿no? Si yo sé que necesito al día 1600 kilocalorías y de repente salgo y me como una hamburguesa y veo en los datos nutricionales que esa hamburguesa tiene 1500 kilocalorías, pues me va a permitir ser más consciente de qué estoy comiendo y también voy a darme cuenta del por qué estoy subiendo de peso o del por qué tengo algún grado de sobrepeso o obesidad. Entonces es importante que vayamos de lo teórico a lo práctico. Si nosotros pues no tenemos todas esas bases teóricas que estamos ahorita en realidad resumiendo, haciendo un ultra resumen como de repaso, así, un ultra resumen. Si yo no tengo todos estos principios, si yo no hablo de todas estas bases teóricas, no voy a comprender el por qué tengo que empezar a cuidar incluso la forma en la que preparo mis alimentos. No voy a ser consciente del por qué es necesario empezar a comer un poquito más verde, más verduras, más frutas y reducir todo aquello procesado, ¿no? No lo voy a comprender. Entonces, este tema es clave, es un punto clave e importante para hablar de la nutrición. Nosotros siempre que hablamos de nutrición es hablar principalmente e iniciar con estos temas, ¿vale? Existen bien, como ya les estaba mencionando, macronutrientes, que son los que acabamos de ver, y micronutrientes. Dentro de los micronutrientes encontramos a las vitaminas y a los minerales. Y aquí vemos este círculo como de diferentes colores, muy llamativo. Y este círculo nos permite ver las diferentes vitaminas que existen, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la vitamina A, tenemos todo el complejo y todo el espectro de la vitamina B, que es la 1, la 2, la 3, la 5, 6, 7, 9 y 12. Y también ver que tenemos otras, ¿no? Como es la vitamina C, la D, la E, la K. Y volvemos a empezar con la A, ¿no? Todas estas vitaminas en nuestro cuerpo van a tener diferentes funciones. Las vamos a encontrar en diferentes alimentos y van a tener diferentes funciones. Por ejemplo, y muy sencillo, la vitamina E es un potente antioxidante. La vitamina E es un potente antioxidante y esa cualidad nos permite y le permite a las células tener una mejor calidad, mejor funcionamiento, mejores membranas, permite que dure pues un poco más tiempo la célula y que tenga una buena calidad, que esa célula sea de calidad, ¿no? Entonces la vitamina E nos aporta muchísimo. La vitamina A va a aportar también muchísimo para el funcionamiento de la visión, va a ser una vitamina muy importante para el funcionamiento de este sentido. La vitamina K y así como diferentes vitaminas del complejo B, por ejemplo B12, B9, B6, van a tener una función muy importante para el buen estado de la sangre. Van a aportar muchísimo para que la sangre sea de buena calidad, ¿no? Entonces, todas estas vitaminas, tenemos principalmente estas, las liposolubles, las hidrosolubles. Liposolubles tenemos a las que tienen una letra diferente a la B, como es la D, E, K, A, y tenemos a las hidrosolubles, como es todo el complejo de la vitamina B, ¿no? Importante, y aquí es muy curioso, todos estos micronutrientes, bien, son muy importantes y se calcula que una dieta variada, una dieta amplia en cuanto a verduras, en cuanto a frutas, en cuanto a todas estas texturas, colores, olores, nos va a permitir tener y cubrir todos estos requerimientos de micronutrientes, de vitaminas, también de minerales. Los minerales también pues tienen una función muy importante, cada uno de ellos, el sodio, el cobre, el magnesio, el calcio, el hierro, cromo, zinc, el selenio que ahí tenemos, el flúor, todos estos van a tener funciones muy específicas de cada uno y también al igual que en las vitaminas, se considera que teniendo una dieta pues bastante variada en los colores principalmente y en todas las verduras y frutas de temporada, vamos a poder consumirlas, ¿ok? Vamos a poder tener estos
requerimientos. Si gustan más información acerca de estas vitaminas y minerales y verlos a fondo, al igual que ver a fondo los macronutrientes, bueno, pues les invito realmente a este curso de nutrición, obesidad, control de peso. Otro punto muy importante a hablar a la hora de nutrición y hablar de toda esta aplicación es el agua y es la fibra. Muchas veces no tomamos suficiente agua, ¿no? Y a veces, y yo he tenido muchos pacientes y es muy curioso, ¿no? Que cuando uno les recomienda tomar más agua, dicen, ay, el refresco cuenta. Y aquí déjenme decirles, no, el refresco no cuenta para nada. El refresco hay que empezar a disminuirlo, hay que tratarlo por aparte, hay que empezar a consumir agua. Es realmente alarmante, es realmente para mí alarmante que existan personas a las cuales no les gusta tomar agua, siendo que el agua es un nutriente inorgánico vital, vital para nuestra supervivencia. Y se calcula, ¿no?, que el ser humano puede sobrevivir varios días sin comer, pero no puede sobrevivir tanto tiempo si no consume agua. ¿Por qué el agua es importante? Bueno, dentro de la composición corporal, por ejemplo, en los bebés, el 85-90% de su masa corporal, de su composición corporal va a ser agua. Y este estado de hidratación se va perdiendo, va cayendo conforme una persona va envejeciendo. Sin embargo, no deja de ser importante, no deja de ser importante. El agua es vital, es básica, es vital. Los requerimientos pues son muy diferentes dependiendo de las personas, dependiendo en general de las actividades, de a qué se dedican, de sus actividades diarias, etcétera, etcétera. Sin embargo, en general, en términos generalizados, que si bien ya cuando estamos hablando de una persona y lo necesitamos individualizar, se tiene que calcular un requerimiento diario, en general se recomienda que los hombres consuman 3 litros de agua al día y las mujeres 2.2 litros de agua al día. Pero pues tenemos muchísimas campañas de salud, muchísimas campañas de publicidad, promoción a la salud. Tenemos muchísimos lugares en donde se promueven en promedio 2 litros al día, ¿no? Entonces tenemos incluso 2 litros al día y nos ponen 8 vasos de agua, ¿no? Que 8 vasos, pues 250 mililitros cada uno, equivale a los 2 litros diarios. Entonces el agua es muy, pero muy importante, es vital. Tenemos también otro tema vital, importante, que es la fibra, y es que la fibra es un polisacárido de origen vegetal. ¿Qué es un polisacárido? Bueno, un polisacárido es un tipo de carbohidrato, pero, la fibra es un polisacárido que no se digiere fácilmente, no se desintegra, no se absorbe, y esa capacidad va a permitir dar básicamente 2 cosas: que nosotros nos llenemos, tengamos un buen estado de saciedad sin consumir precisamente alimentos que se digieran. La fibra es un entretejido complejo que no se digiere en su totalidad, no se absorbe, ¿ok? Y también esta fibra nos va a ayudar al buen tránsito intestinal. Es muy importante consumir fibra. Ok, los requerimientos en general es 25 gramos diarios de fibra para mujeres y 38 gramos de fibra para hombres. En general también se puede decir que por cada 1000 kilocalorías de la dieta podemos consumir 14 gramos de fibra. Y aquí, ojo, muy importante, hay que consumir fibra tanto de la soluble como de la insoluble. Por cuestiones de tiempo no vamos a ahondar en eso, sin embargo, en este módulo número 1, en el curso Obesidad, Nutrición, Control de Peso, vamos a hablar con mucha soltura sobre la fibra. Vamos a dar muchos detalles muy importantes e interesantes. Siguiente punto que quiero que veamos dentro de este tiempo es el plato del buen comer. El plato del buen comer es una representación gráfica que va a promover el consumo de los 3 grupos de alimentos. Y aquí estamos hablando de grupos, ya no estamos hablando de micronutrientes, ¿ok? Estábamos viendo que la mayoría de estos pues van a tener en mayor cantidad uno u otro macronutriente. Pero ahora el plato del buen comer lo lleva a la práctica, ¿ok? Lo lleva a la práctica. Y aquí pues hay una nota muy importante, y es que las grasas, las azúcares y la sal no forman parte del plato del buen comer debido a que su abuso es perjudicial para la salud.
Tenemos lípidos, sí, pero no tenemos lípidos agregados. Tenemos los lípidos pues dentro de las preparaciones que se contemplan en todos estos procesos, pero que no se explican directamente, que no los encontramos directamente porque se contienen en los alimentos que vamos a estar viendo en este cuadro, ¿vale? En este diagrama. Y entonces en color como naranja vemos a los cereales, y de los cereales se considera que hay que consumir pues los suficientes, ¿no? Para que sean como esta base de la nutrición. Ahora, vamos a encontrar también a las verduras y a las frutas. Y estos tenemos una leyenda que dice muchas, consumir muchas. Y aquí puedo decir consumir muchas, pero principalmente de las verduras, ¿ok? Las frutas sí hay que consumirlas en cantidad, en variedad. Sin embargo, no hay que exagerar, ¿ok? Porque tampoco es, pues, lo más sano del mundo en las mañanas a diario echarnos que el jugo de todas las frutas posibles y aparte un cóctel y a ver, ahí luego tenemos una bomba de energía, ¿no? Que tampoco es lo ideal. Entonces yo diría muchas, pero verduras y frutas con moderación, ¿vale? Y en cuanto a leguminosas y alimentos de origen animal, bueno, pues las leguminosas los vamos a combinar y las vamos a tener en abundancia, en una buena cantidad. Y dentro de los alimentos de origen animal, pocos. ¿Por qué? Porque hay que saber, y aquí ojo muy importante, que los alimentos que tienen alto contenido de proteína, los alimentos de origen animal también van a tener una gran cantidad de grasa. ¿Ok? Entonces, bueno, más o menos aquí tenemos esta representación de cómo tenemos que estar consumiendo los alimentos. El problema de las dietas que tenemos es que muchas veces retacamos nuestro plato de cereales, ¿no? Y en vez de tener esta proporción, tenemos una gran proporción y una gran cantidad, ¿no? Y le reducimos a lo verde. Y a veces nada más, pues comemos el pepinillo porque viene en la hamburguesa, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay que volver a ubicar la distribución y las cantidades. Las cantidades las vemos en este curso principalmente en el módulo número 4 cuando hablemos del requerimiento personalizado de kilocalorías y cuando hablamos de la distribución que tenemos que tener de estos macronutrientes y cuando hablamos de los equivalentes del cuadro dietosintético de la aplicación y de cuántas porciones, de cuántas raciones podemos estar hablando al día en una persona, ¿no? Es decir, cuántos panes puedo comer, cuánto pescado, cuántas leguminosas, cuánta fruta, cuánta verdura. Entonces, en realidad este plato del buen comer, al igual que la pirámide nutricional, nos sirve para orientarnos, ¿ok? Pero no es muy específico. Sí nos sirve para pautar y para darnos cuenta que pues estamos haciendo las cosas pues no muy bien, ¿no? Pero podemos ir aún más allá, más profundo, más especializado, ya nos vamos pues a detalles más interesantes, ¿vale? Esta pirámide nutricional, al igual que el plato del buen comer, es una orientación, ¿vale? Sobre la frecuencia y las cantidades que tenemos que consumir de los alimentos. Y bien, esta pirámide es muy clara porque lo que tenemos que consumir con mayor frecuencia, lo que tenemos que tener en nuestra dieta principalmente, va a ser la base, ¿ok? Va a ser la base. Y aquí voy a ampliarlo tantito para que podamos alcanzar a ver. Y es que en esta base, si ustedes aquí pueden ver, la base de la pirámide va a ser mantener estilos de vida saludables, ¿ok? Mantener estilos de vida saludables. Y por favor, no sé si en cabina me puedan hacer un acercamiento que se alcance a ver a toda la pantalla, porque sí me interesa que vayamos juntos analizando todo este diagrama. Y como tiene un par de detalles, sí me gustaría que lo pudieran ver a lo largo de toda su pantalla. Entonces, ahorita ya están trabajando en ello, ya nos lo ponen. Sin embargo, en lo mientras, pues seguirles mencionando que la base de esta pirámide
es mantener estilos de vida saludables, ¿ok? Mantener estilos de vida saludables. Y no me canso de repetirlo porque es la base, es esencial, ¿ok? Y entonces aquí pues tenemos este consumo de agua que les estaba comentando. Aquí nos plantean 4 o 6 vasos al día, pero pues la ingesta va a depender de muchos factores, ya les estaba comentando. Vamos a tener también aquí técnicas culinarias saludables, un balance energético en cuanto a lo que comemos, en cuanto a lo que consumimos. También aquí es muy importante y me encanta porque hablan del equilibrio emocional y hablan de este factor emocional. Y aquí simplemente quiero decirles, y no sé, espero realmente que no hayan pasado por ello, pero ¿qué es lo que pasa cuando nos sentimos muy tristes, cuando pues tuvimos algún problema con nuestros amigos o con nuestra pareja, con nuestra familia? ¿Qué hacemos? Y nos deprimimos, ¿no? Y entonces empezamos con todas estas cuestiones. Bueno, pues es muy clásico, ¿no? Y es una toma incluso de película en donde está pues la protagonista muy triste comiendo helado y consumiendo grandes cantidades de alimento, ¿no? Bueno, los que hicieron este diagrama son unos genios porque saben la importancia y saben la repercusión que tiene este equilibrio emocional en una buena dieta. Entonces, bueno, aquí tenemos este punto, equilibrio emocional es muy importante y es vital. También otro punto bien importante es la actividad física diaria, 60 minutos. Me parece que esta tabla es principalmente española, al menos aquí en México, y la Secretaría de Salud promueve 30 minutos de actividad física diarias, pero si podemos subirla e ir subiendo poquito a poquito, ir rebasando esos 30 minutos sería fantástico, veríamos realmente muchos resultados. Entonces, aquí tenemos la base de esta pirámide. Ahora, el siguiente escaloncito van a ser pan, harina, cereales, pastas, arroz, patatas, castañas, legumbres, etcétera, ¿no? Y todo esto va a ser según el grado de actividad. Y ya estábamos viendo que el macronutriente que vamos a estar consumiendo van a ser los carbohidratos. Bueno, pues todos estos alimentos van a ser muy ricos en carbohidratos, ¿ok? Todos estos van a constituir el principal grupo de consumo, ¿ok? Y entonces vamos al siguiente escaloncito. Tenemos aquí a las verduras, frutas, y tenemos hortalizas también, tenemos también el aceite de oliva virgen, y aquí se considera que pues estos tenemos que estarlos consumiendo pues también dentro de la dieta regular, ¿ok? Entonces, verduras y hortalizas 2 a 3 veces al día, frutas 3 a 4 veces al día, aceite de oliva virgen extra, por ejemplo, en las ensaladas, dentro de las preparaciones de los alimentos. ¿Por qué el aceite de oliva? Bueno, cuando ustedes consumen una grasa líquida, ustedes han escuchado, por ejemplo, de las grasas trans. Las grasas trans, ¿qué son? Nosotros las relacionamos en un aspecto negativo, y sí lo son. Son enemigas de la salud cardiovascular. ¿Por qué? Porque son grasas rígidas, son grasas que nos van enfermando, que bien se van acumulando en las arterias de nuestro corazón y van siendo pesadas dentro de nuestra sangre, van espesando. Estas grasas trans pues hay que evitar consumirlas, hay que disminuirlas, ¿vale? ¿Qué es lo que tiene el aceite de oliva? Este aceite de oliva resiste grandes temperaturas elevadas, sin cambiar su composición química. En general, la regla es que cuando ustedes agarran una grasa líquida y la calientan y freímos las cosas, esas grasas que pueden ser buenas las transformamos en grasas trans, en grasas malas. Entonces, bueno, el aceite de oliva es resistente, es un buen tip nutricional tener por ahí en cuenta, ¿vale? Y vamos subiendo en esta pirámide, ¿no? Y ya más arriba encontramos a los lácteos. Aquí vemos a los lácteos, pescados, carnes, frutos secos, legumbres, huevo, ¿no? Y todo esto hay que consumirlo, al menos los lácteos, 2 a 3 veces al día, pero todo esto, pescados, carnes, frutos, huevos, 1 a 3 veces al día, y hay que alternarlas, ¿ok? Y aquí el consumo tiene que ser variado diario, ¿ok? Vamos subiendo y tiene que ser en menor proporción. Y pues bueno, aquí simplemente les dejo para que nosotros reflexionemos, ¿no? Porque muchas veces estos alimentos
al contrario, en vez de estar aquí casi hasta arriba de la pirámide con un consumo bajo, los ponemos hasta abajo, ¿no? Y a veces son lo que consumimos en mayor abundancia, ¿no? Y vamos subiendo en esta pirámide y aquí arriba tenemos carnes rojas procesadas, tenemos embutidos, que en realidad lo tenemos que consumir en baja cantidad. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de contenido, un alto contenido de grasas sólidas, ¿vale? Y entonces aquí déjenme decirles, y con el pesar de todo mi corazón, aquí en México al menos tenemos mucho la cultura de los tacos, es una tradición gastronómica muy importante y déjenme decirles que los tacos de suadero son los tacos más grasosos que ustedes pueden llegar a encontrar porque la preparación y la carne son muy grasosas. Entonces, bueno, saber esto nos lleva y nos ubica en que en vez de consumir pues 12 tacos, empecemos a consumir 6, bajemos el consumo y también a empezar a consumirlos pues esporádicamente, dar ese tiempo entre estos alimentos, ¿no? ¿Por qué? Por el alto contenido de grasa. Ahora, tenemos otros alimentos que están aquí, que son los embutidos. Bueno, los embutidos están nadando en sodio y el sodio es el principal enemigo de la salud cardiovascular porque el sodio está muy fuertemente relacionado con la aparición de hipertensión. Entonces aquí mucho ojo, todos estos alimentos muy bajito. Y por favor, y esa sí es recomendación directa de mi maestro de pediatría, en serio, no le den salchichas ni embutidos a los niños, créanme, les conllevan muchas enfermedades. Y más adelante, en la punta de esta pirámide, encontramos a los dulces, a la bollería, a las grasas untables, a otros snacks, ¿no? Y aquí, tristemente y con todo el pesar de nuestros corazones, se encuentra el pan dulce, ¿no? Que muchas veces constituye nuestro desayuno, pero que tenemos que empezar a tomar medidas para volver a reubicar los alimentos a donde tienen que estar, ¿ok? Esta pirámide, pues, en realidad es muy útil, nos ayuda a darnos cuenta si estamos, pues, caminando por ahí bien en ese aspecto nutricional o si de plano necesitamos reubicarnos. Y finalmente, ya vamos con nuestras últimas 2 diapositivas, son muy importantes. Toda la absorción de estos nutrientes, ¿cómo se va a llevar a cabo, no? Bueno, pues nosotros vamos a desayunar, vamos a comernos un delicioso sándwich y todo este sándwich va a pasar por nuestro sistema digestivo, desde nuestros dientes, la masticación va a estarse mezclando con diferentes enzimas a lo largo de todo este sistema digestivo y va a tener diferentes procesos para romper esas moléculas, ¿ok? Este sándwich pues lo vamos a trozar en las moléculas más pequeñas y cuando llegue a los intestinos principalmente va a existir una célula que se llama enterocito. Y aquí voy a hacer un zoom. Y este enterocito tenemos un borde en cepillo, aquí lo pueden ver ustedes, que son como estos, como esta forma como de cepillo, como de ganchitos. Y este borde va a estar en contacto con todos los nutrientes dentro del sistema digestivo y los va a absorber, los va a interiorizar. Entonces aquí pues es muy importante saber que cuando entran todos estos nutrientes, pues son o distribuidos o almacenados. Y entonces si son distribuidos, pues van a llegar a las células. Y las células, aquí también tenemos esta imagen, la célula va a ser la unidad más pequeña de vida, va a ser la unidad funcional. Y cada célula pues va a ser bien diferente dependiendo del órgano que hablemos. Si hablamos del hígado, bueno, tenemos a los hepatocitos. Si hablamos del sistema nervioso central, en el sistema nervioso vamos a tener a las neuronas. Si hablamos del corazón, bueno, tenemos a los cardiomiocitos. Si hablamos del pulmón, a los neumocitos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué hablar de los nutrientes? Bueno, ahora ya sabemos que este sándwich que nos estamos consumiendo, que nos estamos comiendo, pues va a entrar a nuestro cuerpo, va a ser, número 1, digerido, número 2, absorbido, y dentro de mi cuerpo se va a distribuir, ¿ok? O se va a almacenar, dependiendo. Yo consumo lo que mi cuerpo necesita, bueno, pues se va a distribuir. Yo consumo en exceso,
Bueno, se va a distribuir, pero también se va a almacenar y voy a empezar ahí a tener mis reservas, mis depósitos, demasiada energía que se va a estar acumulando y que se va a estar guardando en el tejido adiposo en forma de triglicéridos, en forma de grasas. Finalmente, el metabolismo. El metabolismo es un término que nos ayuda a comprender todas las reacciones bioquímicas y biológicas que ocurren en la célula para que ésta pueda generar energía y pueda funcionar. Tenemos reacciones anabólicas, reacciones catabólicas. Y aquí el anabolismo de partículas pequeñas va a construir. El catabolismo de partículas grandes va a destruir y vamos a sacar productos pequeñitos, ¿ok? El equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo va a ayudar al cuerpo a crecer, a repararse, a mantenerse sano, a funcionar. Por ejemplo, la digestión es un proceso catabólico. ¿Por qué? Porque de este sándwich grandote lo vamos a trozar moléculas ultra pequeñitas, pequeñitas, para que pueda entrar a nuestro cuerpo. Ahora, por ejemplo, ya dentro de mi cuerpo, oye, es que necesito reparar tal tejido, necesito producir más tejido de tal. Ok, ¿qué vamos a hacer adentro? Bueno, pues hay que juntar todas las moléculas sencillas, todo el material y ya lo vamos a ir produciendo, ya lo vamos a ir fabricando, vamos a ir generando estas moléculas más complejas, ¿no? Entonces, bueno, hay que aquí saber, bien importante, que absolutamente todas las formas de vida van a depender de diferentes vías metabólicas para sobrevivir. Y el metabolismo va a ser uno de los resultados, pues, que también vamos a estar analizando dentro de la nutrición. Acuérdense que la nutrición abarca el cómo consumimos, desde el cómo consumimos, cómo se utiliza en el cuerpo, cómo es este metabolismo, cómo se utiliza, cómo se almacena, cómo se optimiza, ¿no? Entonces, con este resumen que pretendo hacer, con este resumen que acabamos de ver, pretendo que nosotros nos empecemos a familiarizar con términos sencillos, con términos básicos, con lo más frecuente y que sepamos que todo esto que nosotros estamos viendo en la teoría es sumamente aplicable. ¿Por qué? Ya les estaba diciendo, si no comprendemos lo básico, no vamos a comprender el por qué vamos a hacer o vamos a deshacer. Entonces, a través de este pequeño resumen, espero que pues hayamos tenido una idea en realidad de cómo está estructurado este curso, este resumen del módulo 1. En realidad, pues es un micro resumen, de nuevo les digo, no tenemos pues tanto detalle por cuestión del tiempo, pero sí nos empezamos a familiarizar con todos estos términos, con todo esto que pues va a ser muy relevante a la hora de hablar del control de peso, a la hora de hablar de sobrepeso, obesidad. Sin más, pues me gustaría ver si hay algún comentario, si hay alguna duda, alguna observación también son bienvenidas. A mí siempre me gusta decir que este es espacio para que aprendamos. Ay. Hablando de agua, les recomiendo, creo que no se alcanza a ver mucho por la pantalla azul, pero les recomiendo ampliamente que siempre carguen pues una botella de agua o algo para que logren cuantificar qué tanto están consumiendo, ¿vale? Y vamos con los comentarios. Parménides nos dice hola, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Luis también nos dice buenos días y excelente información. Uri nos dice buenos días. Liz, Uri, gracias por acompañarnos. María también nos dice muy buenos días, saludos. Violet nos dice lindo día y gracias. Violet, gracias por acompañarnos el día de hoy. Lucrecia nos dice buenos días, muy linda enseñanza. Lucrecia, muchísimas gracias por acompañarnos. Hay creo que también otro comentario y dice Alexa Durán. Hola, buenos días, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, Alexa, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin más, creo que no hay más comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. En realidad este tema y este resumen es del módulo número 1, es muy sencillo y espero que hayamos tenido pues un buen momento de aprendizaje y de empezar a familiarizarnos con todos estos temas que son muy, pero muy importantes.
Deseo que tengan un precioso día, un magnífico día. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que puedan realmente empezar a darnos cuenta, podamos empezar a darnos cuenta de lo importante que es tener conciencia a la hora de alimentarnos, de tener una buena alimentación, porque el funcionamiento de nuestro cuerpo va a depender en gran medida, en gran manera, de todos estos, ¿ok? Entonces, me parece que hay otro comentario. Ok, nos comenta Razo, dice, hola, saludos desde Tampico. ¿Qué nutrientes necesitan las células para vivir? Bueno, pues necesita de los macro y de los micronutrientes. Las células para vivir y para funcionar necesitan en menor, en mayor medida todos estos. Van a necesitar carbohidratos, lípidos para generar esas funciones, pero también micronutrientes como son vitaminas y minerales como cofactores de diferentes reacciones metabólicas para poder funcionar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué nutrientes necesita para vivir? Pues en realidad necesita un equilibrio y una homeostasis de los macro y de los micronutrientes. Finalmente, hay un último comentario, nos dice Ana Jiménez, magnífico tema que nos compartió. Saludos, doctora Ana, muchas gracias. Y también gracias, Raxo, por la pregunta. Espero que puedan tener pues un excelente día, un muy bonito día, que vayamos nosotros familiarizándonos con todos estos temas que son muy importantes, que son bien frecuentes y que son lo básico cuando hablamos de estos aspectos nutricionales. Cualquier duda, aclaración, por favor, que quieran más información acerca del curso, ustedes pueden marcar el número que se enseña en pantalla al 55 17 59 49 67 y sin problema el equipo del Instituto Sapin va a atender todas sus dudas. Sin más, pues les mando un gran saludo, les deseo un precioso día y muchas gracias por acompañarnos.